Hola. Bienvenidos a todos y todas a este vuestro canal de cultura e historia LGTBI, y como os dije en el anterior vídeo, que si no lo habéis visto, id corriendo a verlo. Hablo sobre los rituales de iniciación masculina, que son increíbles y muy curiosos. Pero, como os digo y os prometí, hoy os vengo a hablar sobre uno de los temas que más os gusta, la sección que más os gusta aquí en el canal, que es la homosexualidad en la antigüedad. Como habéis podido comprobar, voy a hablar sobre las culturas precolombinas y cómo éstas veían la homosexualidad en la antigüedad. Hablaremos de los mayas, de los incas, de los aztecas y cómo todas estas civilizaciones veían la homosexualidad, si la veían bien, si la veían mal, qué tipo de historias hay, qué cultura, qué religión. Todo lo que había alrededor de la homosexualidad os lo voy a relatar aquí en este vídeo. Antes de todo, debemos mencionar que todo lo que sabemos sobre cómo estas culturas veían la homosexualidad provienen de los relatos y de las crónicas provenientes de los cronistas y eruditos que viajaron allí tras la conquista. Durante 3 siglos, el siglo XV, XVI y XVII, todos estos cronistas relataron cómo las culturas precolombinas veían la homosexualidad. Según estos relatos, en muchas de estas culturas la homosexualidad era libre e incluso reverenciada. En muchos casos esta homosexualidad no era para nada mal vista, sino que incluso era incentivada entre el pueblo. Esto lo iremos viendo por zonas geográficas, lo iremos viendo por culturas, por tribus, etcétera, para que no os hagáis la picha un lío y que todo sea bastante fácil de entender. Pues bien, en la zona del Caribe y en América Central encontramos esta homosexualidad reverenciada, como hemos dicho. Se cree que incluso a la gente del colectivo LGTBI la veían como seres mágicos, seres que tenían poderes mágicos y que por esto había que estar cerca de ellos para que te dieran buena suerte. Esto mismo es lo que relata el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo en sus relatos, en el que dice que la gente de esa zona le entregaba a la gente homosexual, a la gente del colectivo, le entregaba joyas, le entregaba enseres, comida, todo para que de esta forma los homosexuales o el colectivo le pudiera dar buena suerte y abundancia a las personas. Pero si hablamos de cronistas y de relatos de la época del siglo XV en América, no podemos dejar de mencionar a uno en especial que seguramente muchos conozcáis, que es el fraile Bartolomé de las Casas. Y sí, también él escribió y relató la homosexualidad que vio en la zona de México. Según este fraile, allí la homosexualidad era libre, no estaba penada, no ocurría nada e incluso, según sus palabras, si un hijo quería ser hija o una hija quería ser hijo, era totalmente aceptado, totalmente pleno en la sociedad, e incluso los ayudaban en la transición. Es más, le buscaban un marido o una mujer para que tuvieran un matrimonio feliz, o sea que todo muy natural y todo a la misma vez muy diferente a lo que ocurría en el viejo mundo con la persecución de los homosexuales, etc. Otro fraile, Pedro Simón, el cual relata lo que ocurría en la zona de Nueva Granada, también dice algo más o menos parecido, e incluso añade que el cacique de allí incentivaba la homosexualidad entre sus súbditos, con la cosa de que, como hemos mencionado, los veían como seres especiales, seres mágicos, y de esta forma, pues si sus súbditos tenían este contacto, su población o su civilización sería todavía mucho más. O sea, imaginaros. Yo todavía pienso, y esto ya es anecdótico, pienso en la cara de estos frailes, en la cara de estos cronistas llegando allí viendo una libertad sexual como no se podía haber visto en hacía siglos, porque hasta la época griega antes de esto, la época griega y la romana, tampoco es que hubiera una libertad tan amplia como la que se encuentra en la cultura precolombina, cosa que nos choca mucho pensar en la actualidad, que es muy perseguida o que no está tan bien vista, pues hace unos siglos sí que era totalmente bien vista y totalmente aceptada. Otro cronista que relata lo que ve allí en las Américas es Fray Gregorio García, el cual estuvo en la zona de la zona inca, en el imperio inca, y relata cómo allí se encontró prostíbulos masculinos en los que se ejercía la prostitución homosexual entre hombres. Además, incluso incluye en sus relatos que había prostitutos dentro de la corte real que iban con el rey inca, y que además de satisfacer las necesidades del rey, también las de sus soldados.
El nombre de estos prostitutos, que lo tengo aquí escrito, era, no lo quiero decir mal, Pampairuna. Lo dejaré escrito aquí, pues ya sabéis que los nombres y yo no nos llevamos bien, pero por eso os lo dejo aquí escrito y perfecto. Pedro Cieza de León también relata lo que se encuentra en las Américas y es algo que casa también y que es muy parecido a lo que cuenta Bartolomé de las Casas en su relato. Y es que, según Cieza de León, los aztecas tenían un tipo de homosexualidad religiosa bastante curiosa. Según él, en cada templo existía un hombre que estaba vestido como mujer, pintado, maquillado, peinado, etcétera, como las mujeres, y estaba allí nada más y nada menos que para reconfortar tanto al rey como a la jerarquía o a la alta jerarquía. O sea, estábamos hablando, como ya hemos hablado de otros casos, de prostitución sagrada, como pudo haber hecho nuestro queridísimo, que siempre lo tengo que mencionar, Heliogábalo. Cieza de León también añade que en la zona ecuatorial se encuentra que el cacique Tumbayá de la isla Puna, no sé si lo he dicho bien, pero lo mismo, lo dejaré por aquí, encuentra que este cacique tenía nada más y nada menos que un harén compuesto exclusivamente por hombres, para él, todo para él, only. Es que es una fantasía, pero no solo eso, si eso fuera solamente, no, es que además los tenía cubiertos enteramente de oro y joyas, o sea, imaginaros. Un montón de hombres guapos, musculados, porque me lo imagino así. Es mi mente, me lo perdonáis. Llenos de oro. Os estaré poniendo imágenes porque ese tipo de indumentaria de esa zona y de esas culturas ya se han encontrado en restos arqueológicos. Hemos encontrado, por ejemplo, a la dama de Gao, que la estaba vestida totalmente de oro. No tiene nada que ver, pero para que os hagáis una idea. Y no solamente relata que este cacique hacía esto, sino que por lo visto muchos otros caciques de muchas otras zonas también llenaban de oro y joyas a sus amantes masculinos. O sea, yo solamente me puedo imaginar a mi queridísima Samantha Valentine vestida de oro, entera ella, dando vueltas por allí. Es que es una fantasía. Y yo sigo todavía pensando en la cara de los frailes y de los cronistas al llegar a encontrarse eso. Imaginároslo. Ahora vamos a hablar de otro grande, de otro cronista de los grandes que todo el mundo conoce, que es Garcilaso de la Vega. Y este hombre, este cronista, gran cronista, relata algo que a mí me parece súper curioso. Según él, en la zona de las costas ecuatorianas también existieron muchísimos mitos, héroes y seres fantásticos y mitológicos homosexuales. ¿Que cuáles eran? Bueno, pues según Garcilaso de la Vega, en sus relatos, narra cómo existieron unos gigantes homosexuales que llegaron a las costas ecuatorianas para librar de todos los males y construir ciudades llenas de joyas y preciosas, que es que imaginaros, imaginaros esos mitos. Nada que envidiar a los griegos y a los romanos, que para nada. Según podemos ver, pues gracias a estos relatos podemos comprobar que en la zona ecuatoriana, en la zona de la costa ecuatoriana, la homosexualidad estaba bastante bien vista, incluso reverenciada con sus propios mitos y con sus propios seres, que como hemos estado diciendo, podéis estar viendo que es que todas esas culturas tenían un símil o una cosa en común, que era eso, creer que los homosexuales o la gente del colectivo LGTBI eran seres mágicos y seres fantásticos. O sea, nada, sí, es como Harry Potter, no, como lo diré algún día. Somos seres fantásticos. Es que es una fantasía. Es que este tema había que traerlo algún día y es que hoy era el día. Y si has llegado hasta aquí, que espero que sí, quiero que ahora mismo vayas corriendo al Instagram, le des a seguir, veas todos los hilos que tengo, porque hay un montón, que no solamente hablo de cultura y de historia LGTBI ahí, que hay de todo, hay noticias, hay efemérides, hay un horóscopo, hay de todo. Y que esto es lo bueno, que también te vayas ahora mismo a la página del blog de la Bruma del Olimpo, que tiene una actualización, la hemos vuelto a poner un poquito, le hemos dado un lavadito de cara, la hemos puesto guapa, un pum pum, qué guapa está mi niña, la hemos dado una actualización, vamos a volver otra vez a escribir dentro de poco. Es más, ya hay un primer artículo sobre Herculín Barbier, el icono de la intersexualidad, que os estaré dejando por aquí, del cual también hay un micro hilo en el Instagram, todo relacionado para que sea muy fácil, para que vayas a un lado. Si te interesa el hilo, pues te vas a la página y lees el artículo entero. ¿Que no? Pues solamente te ves el hilo. Así que, lo que os digo, ir corriendo, suscribiros, leerlo, venir aquí abajo, decirme, pues lo he visto, no lo he visto. Yo me quedo contento. Y además, como siempre os digo, suscribiros, darle a like, activar la campanita,
compartir, que compartir es amor, y continuamos con la homosexualidad en la antigüedad y en las culturas precolombinas. Todo esto que os estoy mencionando son relatos y crónicas de la gente que fue allí, como hemos empezado diciendo, pero también existen restos arqueológicos como por ejemplo los de la cultura mochebiku, de los que ya os hablé en el vídeo del arte homoerótico, pero hay que mencionarlos porque es que es de rigor. En la cultura mochebiku durante 300 años estuvieron creando vasijas, ánforas, útiles de la vida, con escenas homosexuales. Bueno, escenas homosexuales, heterosexuales y lésbicas. No solamente eran homosexuales, era de todo, pero sí es verdad que es muy curioso poder ver cómo esta cultura representó con total naturalidad el coito lésbico, el coito homosexual y el coito heterosexual sin ningún tipo de tabú. Vuelvo a deciros, imaginaros allí a la gente que llegó a esas tierras, a esa zona, encontrarse con esas vasijas, esas ánforas que os estaré poniendo por aquí imágenes. Es que tiene que ser muy ¡pum! ¡Y hace ¡pum! En la cabeza de más de uno de esta época retrógrado, analfabeto, etc. Pues este tipo de culturas, gracias a los dioses, han llegado hasta aquí este tipo de cultura, este tipo de vasijas para que podamos hoy contemplarlas todo el mundo. Pero claro, todo esto no es de extrañar si echamos la vista atrás y vemos que tanto en su religión como en su cultura y como en su panteón existen dioses y seres que eran homosexuales. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la cultura maya, en la que encontramos el dios Chin, que era un dios protector de las uniones homosexuales. Era un dios que protegía las uniones entre los jóvenes de la nobleza. Si un joven de la baja nobleza quería casarse con uno de la alta nobleza, era este dios al que se le encomendaba y se les unía y se les casaba, y tenían todas las mismas potestades de cualquier otro matrimonio dentro de la ley maya. Algo muy curioso y que es verdad que es poco dado durante esos siglos. Luego también tenemos otro dios, que este lo tengo por aquí apuntado porque es nombres, ¿no? Que es de la cultura mexica o de la cultura azteca, que se llama Ometeotl, ¿vale? Que era un dios de la dualidad, el cual significaba su nombre el que se creó a sí mismo. ¿Por qué se llamaba así? Porque tenía, como hemos dicho, una doble dualidad. Tenía tanto sexo masculino como sexo femenino, como ocurría también en la cultura griega, que siempre la repito, pero es porque es mi especialidad y de la que más manejo. Pero en la cultura griega ya teníamos este tipo de seres con Afrodito, Hermafrodito, Bagdisti. Pues aquí también en la cultura azteca también tenían su propia deidad con ambos sexos. Algunos historiadores creen que este dios, que os voy a decir el nombre, porque es complicado como os he dicho, es Ometeotl, lo voy a dejar aquí escrito. Bueno, pues según los historiadores creen que Ometeotl, no sé si lo estoy diciendo bien, si hay alguno que lo sepa, que venga aquí abajo y me lo diga. El caso, que según los historiadores, Ometeotl tenía esta dualidad y tenía dos nombres, que también los tengo aquí por aquí escritos. Ometecutli y Ometecuatl. Os vaya a estar descobrando de mí, pero es que ¿cómo lo leo? Uno era el señor y otro era la señora, uno era el cielo y otro era la noche, o sea, representando esta dualidad, este ser que podía ser tanto una mujer como un hombre, este ser que podía concebir a sí mismo, se concibió a sí mismo y concibió otros seres él solo, y este es parte de su cosmogonía, por lo que si había un ser que podía ser, si su dios supremo podía ser tanto hombre como mujer, ¿por qué no lo podían ser ellos mismos? O sea que es totalmente natural y totalmente aceptado tanto para esta cultura como para las otras que estuvieron por la zona. Los incas también tenían una deidad protectora, en este caso no solo para los homosexuales, sino también para las personas que ellos creían que tenían dos naturas. Según los cronistas y los que relatan aquella zona, dicen que su dios, vuelvo a decir, lo tengo aquí escrito, se llamaba, y espero no decirlo más, Chuki Chinchai, que protegía y velaba, como hemos dicho, a la gente con dos naturas, la gente hermafrodita. Es algo muy natural, como hemos dicho, gente hermafrodita o intersexual era algo que ha existido siempre. En esa época eran seres divinos o hermafroditas y también tenían su propio dios protector. O sea que si todas estas culturas, los aztecas, los mayas y los incas, tenían dioses protectores homosexuales o de parte del colectivo, como podemos decirlo de algún modo, porque ellos mismos no podían hacerlo, ¿no? Pues eso. Y ahora voy a hablar de algo
que me encanta porque es muy poco dado a poderlo decir o poderlo mencionar, que es la homosexualidad femenina. Porque sí, señores, también en estas culturas existió la homosexualidad femenina, de la que se queda constancia por los relatos y las crónicas y de las que yo os voy a hablar. Hay uno en concreto que a mí me fascina y que cuando os lo diga vais seguramente del tirón a asemejarlo con un mito griego. Así que vamos allá. Bueno, antes de todo hay que decir que según los cronistas, los incas tenían a la homosexualidad femenina, tenían a las lesbianas, las tenían de alto concepto e incluso les daban privilegios, podían casarse con otras mujeres, podían luchar, podían tener un negocio e incluso podían tener amantes sin ningún tipo de preocupación. Y aquí viene la gracia, o viene lo curioso, y es que según, y lo tengo aquí, un historiador, Agustín Zárate, dice que existió incluso una región en la zona en la que solamente existían mujeres y en las que solamente se aceptaban a los hombres para la reproducción y luego los largaban. ¿Os suena, no? ¿Os suena a lo que puede ser, no? Pues sí, a las amazonas griegas. O sea que existieron las reales amazonas, no mitológicas. Amazonas reales que vivían en una comunidad todas juntas y en la que solamente existían mujeres y hembras y que cogían a los hombres nada más que para el acto de reproducción y hasta luego. Y si te he visto, no me acuerdo. Los incas consideraban a estas mujeres y le tenían incluso un nombre que según los incas era Chanchac Marmi o Cancha Warkama o Komi. Ya digo que os lo voy a dejar todo escrito por aquí, que yo soy malísimo. Bueno, pues según los incas o según los cronistas existieron no solamente un grupo de amazonas, sino que existieron muchísimas tribus de amazonas e incluso se podría decir que eran reinos matriarcales en las que solamente existían mujeres, como hemos dicho, y que, aquí lo viene, vivían en ciudades infranqueables que se llamaban Warmi Pucará. O sea que era increíble para la época que unas mujeres pudieran tener su voz y voto, su decisión, cuando, como hemos dicho, en el otro lado del charco, en el viejo mundo, las mujeres estaban totalmente solapadas, totalmente consumidas y no podían hacer ni deshacer nada. Pues ahí sí que podían. Sobre este tema hay un cronista que se llama Antonio de Herrera y Tordesillas que, según sus palabras, las voy a leer para no equivocarme, dice: algunas mujeres dejan los ejercicios de mujeres, imitan a los hombres y se cortan como ellos los cabellos. Van a la guerra y a la caza con arco y flechas. Esto es algo que, según él, porque eso es lo que él vio en la zona de Brasil, en la zona de la Amazonas, en la zona aquella, vio cómo las mujeres hacían este tipo de cosas y a él una mente que venía, como hemos dicho, de una zona muy arcaica, muy mentalmente muy cerrada, le chocó sobremanera que las mujeres pudieran tener un mismo papel o un papel incluso superior al del hombre. Por tanto, espero que todo esto que os he contado os haya hecho ver que la homosexualidad en las culturas precolombinas, en los aztecas, los mayas, los incas, estuvo bastante normalizada, bastante libre, estuvo bastante bien vista, como hemos dicho, incluso reverenciada, y pensaban que éramos seres mitológicos o seres mágicos. Todo hasta que llegó las religiones ponderantes, las religiones monoteístas, que aplacaron este comportamiento como que era algo malo y algo perjudicial y empezó a verse de mala forma. Pero ya os digo, durante 3 siglos los cronistas, los relatistas cuentan cómo la homosexualidad era plenamente consciente, plenamente abierta, no ocurría nada, podías amar a quien quisieras, podías ser quien quisieras sin ningún tipo de reproche, sin ningún tipo de tabú. Así que es muy curioso ver cómo muchísimo tiempo después las cosas cambian, no solamente allí, sino también aquí o más cerca. Y esto es lo que os he traído. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que le deis muchos likes. Y si queréis seguir leyendo más cosas sobre cómo se ve la homosexualidad en las culturas precolombinas, aquí abajito os voy a dejar un artículo que escribí ya hace bastante tiempo para la web de Entendidos, por si queréis saber más, que allí tengo puesta biografía, por si quiere la gente leer más o quiere saber más, investigar más, es libre de hacerlo. Así que aquí abajito, como siempre os digo, os dejo toda la información. Y bueno, hasta aquí mi camino hablando sobre la homosexualidad en la antigüedad. No va a ser el último, ya lo sabéis, me encanta. Quiero hacer un recorrido por todas estas civilizaciones antiguas y cómo estas veían la homosexualidad. Y esto es solamente el principio. Así que si no queréis perderos todo este contenido y todo lo que está por ver, os tenéis que suscribir, darle a la campanita, comentarme, darle a like, compartir. Y yo siempre os lo digo, amad a quien queráis,
y sed libres y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!